no sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, maestra, sí, mira. Ok, entonces la clase pasada creo que terminamos de ver los metales de transición, que estos metales de transición se les conoce también como los grupos B o la familia B, y pues son los que encontramos en la tabla periódica aquí en el centro, ¿no? Esos serían los metales de transición y los que pertenecen al bloque D. ¿Por qué pertenecen a estos bloques D? ¿Qué significa que estén en este tipo de bloque? Es sobre su configuración electrónica. Así es sobre su configuración electrónica, ¿no? Es en el orbital en el cual sus electrones de valencia pues han terminado. Bueno, ¿y los electrones de valencia? ¿Qué son los electrones de valencia? Es el último electrón que participa en los enlaces químicos. Así es, son conocidos como los electrones que están en la capa más, o sea, la capa más externa, la última, y por ende van a ser los electrones que estén a la disposición para los enlaces químicos, ¿no? Ya sea ser compartidos, ser robados, ser tomados, etcétera. Entonces, esta configuración y esta de los bloques pues va a la cuestión de los electrones de valencia y el orbital en el que están. Y bueno, hablábamos la clase pasada para los que no pudieron presenciarla. De igual manera, chicos, les reitero, están subidos ya en YouTube para que los puedan ver cuando tengan una oportunidad para así retroalimentar de la clase. ¿Ok? Y pues eran los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos, los metales de transición, y pues seguimos con el grupo 3A. Este grupo pues también se le conoce como la familia del boro, y debido a que el grupo es de manera vertical, o sea, es la columna en la tabla periódica, tenemos aquí al principio, miren, si se dan cuenta, está en verdecito metaloide, y los demás pues son otros metales. Entonces es el único metaloide presente en el grupo. Por ello es duro y es frágil, una característica de los metaloides. O sea, los metaloides en ciertas características es un metal y en otras se comporta como un no metal, por eso el nombre de metaloide. Y los demás elementos como el aluminio pues es un metal que es un buen conductor de electricidad y calor, y presenta apariencia plateada y son bastante blandos. En este grupo, recuerden que conforme vamos avanzando en la tabla periódica, pues las propiedades periódicas, como la energía de ionización, pues va aumentando. Permítanme tantito, y no, a la familia del boro. También en estos características pues nos menciona que el aluminio también es empleado para la fabricación de envases, pues es lo que usamos comúnmente, la lata de aluminio, ya sea en alimentos, en cualquier tipo de producto, también como medicamentos y para el aseo personal. Luego nos pasamos al grupo 4A. En este grupo es un poco más diverso porque, pues, por ejemplo,
lo posiciona el carbono, que el carbono pues es un no metal, o sea, está variado, ¿no? Dentro de su grupo. El carbono es un no metal y aparte es un elemento que constituye pues las moléculas de la vida, ¿no? Hay una referencia que se denomina como la molécula de la vida, que es los chon, así el chon es la molécula de la vida. ¿Y qué quiere decir este chon? Pues es carbono, hidrógeno, oxígeno, bueno, esa es una O, y nitrógeno. Esta es la molécula de la vida de los seres vivos, que están constituyentes o que constituyen las moléculas pues más importantes, ¿no? Como por ejemplo los carbohidratos o los azúcares, pues son puras cadenas de carbono e hidrógeno. Las grasas igual son cadenas de carbono, hidrógeno, oxígeno. En las proteínas tenemos ya la participación de más elementos, claro, pero también pues constituyentes por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Entonces, esta es la molécula que conocemos como las moléculas de la vida. Y pues el carbono es uno de los elementos pues más abundantes dentro de la Tierra, es un no metal, pues como les comento, participa en todas estas moléculas e incluso como por ejemplo, bueno, ahorita se los voy a explicar, lo del carbono activado, que de un tiempo para acá lo vemos muy presente en muchos productos, como productos de aseo personal. No sé si les ha tocado ver las pastas de carbono activado. Profe, sí. Mande. Tengo una mascarilla para quitar los puntos negros que dice que tiene carbono activado y todo eso, que lleva 2 semanas ahí, así que sí sé qué es. Ok, entonces ese carbono activado, muchachos, pues el porqué de que se está usando, tiene propiedades de retirar materia inorgánica, o lo que podemos denominar, ¿no? O sea, en las mascarillas, en como las pastas que les comento, pues es retirar esa materia que más que nada pues es suciedad y otros elementos. Pero por ejemplo el carbono activado también se utiliza, o mayormente se utiliza en la industria de agua. Es un filtro, es un purificador de agua. Lo que hace es que retiene todas esas sustancias químicas, metálicas del agua, y es lo que hace mismo por ejemplo en nuestra cara, hablando de mascarillas, hablando en la pasta de dientes. Atrapa por así decirlo, esta suciedad en su estructura. Por eso es muy utilizado recientemente en estas mascarillas, en jabones, etcétera. Pero ya era algo que se utilizaba en la industria de la purificación del agua. Y bueno, pues esas son de las maravillas del carbono, ¿no? Y también en este grupo tenemos al silicio, que es un no metal, pero sin embargo presenta propiedades eléctricas de un semiconductor. Luego tenemos al germanio, que es un metaloide, al estaño y el plomo, que también tienen carácter metálico. Por ejemplo, el germanio se utiliza en la fabricación de aparatos eléctricos como televisores y juegos de computadoras. El estaño, el aluminio, tienen una resistencia a la oxidación, y también son los componentes principales de aleaciones de bronce y en las soldaduras. Y el plomo pues se utiliza como aditivo en la gasolina y también en la fabricación de trajes de protección contra las radiaciones. Esto es por su gran densidad, por qué se utiliza en estas para trajes de protección contra la radiación. Y bueno, esas son las ilustraciones de estos elementos. Y de hecho, fíjense, no sé si para las personas que tienen mascotas,
¿Nunca les ha tocado ver que cuando les envenenen o en caso de envenenamiento hacia la mascota, lo que se haga es que se toste una tortilla hasta que se queme, hasta que presente pues esta incineración de la materia y que se lo des junto con aceite de oliva? O sea, lo negrito lo hagas polvo y luego se lo des con aceite de oliva. No sé si les ha tocado escuchar. A mí nada más que molieran una pastilla de carbón activado, con agua y se la dieran. Es lo único que yo Ok. había escuchado de eso. Gracias, Dani. Ok, muy bien. Sí, porque como les decía, el carbono lo que va a hacer, o sea, con el veneno, que pues al fin de cuentas son sustancias tóxicas, pues lo que va a hacer lo va a retirar del sistema. Claro, está sujeto al tiempo de acción, ¿no? Que tenga uno para retirar el veneno, ¿no? Pero es por eso su utilización o porque los consejos, o sea, yo por ejemplo me acuerdo que veía antes, o sea, como que, bueno, cuando te envenenen un perro, tosta la tortilla y esto y el otro, y eso lo negrito, lo quemado, lo diluyes con aceite de oliva. O bueno, lo pones en aceite de oliva y se lo das al perro. Pero ya estudiando en la carrera fue como que, ok, ahí ya entiendo el fundamento del consejo, ¿no? O sea, ya entiendo el fundamento científico del por qué tostar esa tortilla y así, y así dárselo al perro envenenado, ¿no? Entonces, para los que tienen mascotas, pues tengan eso en cuenta, que no se les olvide. Y bueno, vamos a pasar al... Sí, Y luego envenenamos al vecino que envenenó al perro. exactamente, así es. Bueno, déjenme grabar porque... Y bueno, puse la plumita y no le puedo dar. Ahí está. Seguimos con el grupo 5A, que se le conoce como la familia del nitrógeno. En este grupo, todos los elementos son sólidos a temperatura ambiente excepto el nitrógeno. El nitrógeno es un gas. Como les comento, el nitrógeno forma parte de la molécula del chon, de la vida. Entonces, es un elemento muy, muy abundante de igual manera. En la industria alimentaria se utiliza para envases de vacío, o sea, retiramos porque el oxígeno, con ciertos componentes, por ejemplo, que son componentes que fácilmente se oxidan, o sea, que reaccionan con el oxígeno y crean ciertas características en los alimentos, como por ejemplo en el que un aguacate se oscurezca porque está en contacto con el oxígeno y pues se presenta una cadena de oxidación. Entonces, en tipos de alimentos así como también la carne, el oscurecimiento de la carne que vemos, ya ven que pues en nuestra mente es rojita, es así bien presentable, y de repente cuando ya vemos que la carne está como que algo oscura, es también una cadena de oxidación, ¿no? De que cambia esta coloración debido a la reacción con el oxígeno. Entonces, en la industria alimentaria se hacen envases donde se retira este oxígeno o el aire en total del alimento y se dispone de nitrógeno para que así pues no se oxiden los componentes. Entonces, es un gas, como les digo, pues para nada restringido, que utilizamos en muchas cosas. De igual manera, pues también están presentes en los, se me fue la palabra, los que se usan en el campo, se me fue, para que crezcan las plantas, etcétera. De hecho, hay enfermedades donde se puede visualizar cuando fácilmente a una planta le hace falta nitrógeno y así sucesivamente, ¿no? También pues este grupo incluye el fósforo, el arsénico, el antimonio, el bismuto. Pues el arsénico es un semimetal y se utiliza en la fabricación de insecticidas, pero también es tóxico, al igual que el antimonio. Y el antimonio se emplea en aleaciones y dispositivos semiconductores.
El bismuto es frágil y de color rosado, se utiliza en aleaciones y compuestos en la fabricación de cosméticos y medicamentos. Y por el último, el fósforo. El fósforo también es un elemento que está muy presente en las partículas, por ejemplo, las proteínas, los compuestos con fósforo. Y pues también se utiliza en fabricación de cerillas. El fósforo blanco entra en reacción con el oxígeno, es algo reactivo. Entonces son las características que tenemos de este grupo, un poco más variado, ¿no? Luego tenemos el grupo 7A. Este grupo también se le conoce como la familia del oxígeno. Como les comentaba, pues el oxígeno forma parte también de la molécula del chon. Entonces es el elemento más abundante en la corteza terrestre y el segundo en la atmósfera. Se combina fácilmente con la mayoría de los demás elementos. También es un elemento que, como les digo, pues oxida, o sea, al momento de combinarse fácilmente con los elementos, pues puede oxidar la mayoría de los elementos. Tenemos el azufre, que reacciona directamente con el oxígeno, formando una llama azul, es una característica de ellos. Se emplea en la producción de pólvora. Su principal compuesto es el ácido sulfúrico, utilizado en la fabricación de fertilizantes, detergentes y pigmentos. Luego tenemos el selenio, que se emplea en los procesos de fotocopiado. Y por último el polonio, que es un elemento radiactivo que se emplea en los satélites. Y el azufre también, como dice ahí, forma parte de algunas estructuras de macromoléculas, como pues de igual manera las proteínas. De hecho, las proteínas se podría decir que tienen una estructura muy variada en cuanto a los elementos participantes. Por ejemplo, en los carbohidratos o en estos llamados azúcares que conocemos nosotros, pues son cadenas nada más de carbono e hidrógeno, por eso se llaman carbohidratos, ¿no? O sea, por el carbón e hidrógeno. Pero las proteínas sí son estructuras bastante variadas, y por su variación en estas estructuras pues también determina los tipos de proteínas que hay. Luego, por último, pues tenemos el grupo, no es cierto, me falta otro grupo todavía. El grupo 7A, que tenemos a los halógenos. Estos halógenos, este nombre proviene de dos palabras en latín que juntas nos da la traducción de formadores de sales. Son compuestos no metálicos, excepto de que forman sales con los metales, o sea, son muy reactivos. Tienen diferentes estados de agregación de la materia, son reactivos, son unos tóxicos, tienen altas energías de ionización, son oxidantes. Y pues tenemos por ahí el cloro, el flúor y el yodo, que de hecho aquí nos da una especificación que estos tres elementos son esenciales a nivel biológico. Por ejemplo, el yodo contribuye con un buen funcionamiento en la tiroides, el cloro forma parte de los ácidos gástricos, el flúor interviene en la formación del esmalte dental, y pues tenemos al bromo también, que se emplea en el recubrimiento de películas fotográficas. Pero pues por ejemplo, ya como les decía, el sodio y el cloro pues forman la sal de mesa, ¿no? El yodo también es algo que consumimos, que se encuentran en los alimentos, y tienen una importancia en el ser humano, ¿no? Y pues son los formadores de sales. Y esta pues es la estructura de estos halógenos. Y ahora sí, por último, pues tenemos a los grupos del 8A, que son los gases nobles o inertes. Ya habíamos comentado sobre ellos más o menos.
son estos elementos que son estos gases que tienen completo su nivel más externo, o sea, sus electrones de valencia. Se caracterizan por su poca reactividad química, los encontramos al final de cada periodo, de cada periodo y pues obviamente al final de todos los grupos. Se emplean en la fabricación de avisos brillantes como las luces de neón. El helio líquido se emplea como refrigerante. El radón se utiliza en tratamiento contra el cáncer. Y el xenón es útil en la fabricación de bombillas y lámparas. Estos gases nobles tienen energías de ionizaciones muy altas. ¿Por qué creen que tienen energía de ionizaciones muy altas? Porque ya en su último nivel ya están, ¿cómo se dice? Pues ya están llenos, no sé cómo, no me acuerdo la palabra. Estables. Ajá, exactamente. Entonces ya están estables. Entonces es energía de ionización, si es la energía para remover un átomo un electrón de un átomo en fase gaseosa, pues o sea, la energía es muy, muy, muy grande porque ya está estable y difícilmente pues pudieran retirar o removerles este electrón. Y pues también todos ellos, como comentamos, tienen su capa más externa llena y saturada con 8 electrones, excepto del helio, que nada más se llena con 2. Sus puntos de fusión y ebullición son extremadamente bajos en comparación a lo de los elementos de las masas atómicas parecidas. Y pues con esto terminaríamos los grupos de la tabla periódica. Recordemos las características en base a qué están otorgadas. Y pues cada grupo pues va a tener los que son más uniformes pues son los que tenemos en el primer grupo y en el segundo grupo. Ya a partir del tercero en adelante, en el 6, ya 7, 8 pues es un poquito más parejo. Y bueno, dejé una tarea, chicos, por ahí, una actividad del día de ayer. ¿Alguien me puede comentar algo sobre eso? Profe, ya empezó el receso. ¿Mande? Ya empezó el receso, profe. Ay, en serio, ok, sí es cierto. Bueno, nos vemos. Pero tenemos los únicos 20 minutos.